el arrullo de la oscuridad. La noche se extendía en un manto de sombras profundas y la luna, apenas visible tras un velo de nubes espesas, parecía vacilar entre la luz y la penumbra. Aquella madrugada, mi hermana se presentó con el rostro marcado por un terror inexplicable. Sus ojos reflejaban la angustia de quien ha vivido lo inhumano. Con voz temblorosa pero decidida, me confesó la verdad oculta que inundó de inquietud cada fibra de mi ser. Desde el primer instante en que crucé el umbral de esta casa, supe que algo no podía ser normal. La vivienda, antigua y de apariencia común, parecía haber sido testigo de secretos oscuros. Apenas me instalé, la tierra empezó a exhalar cientos de gusanos, como si la misma esencia del suelo estuviera enloquecida. Aquellas criaturas viscosas y retorcidas se deslizaban en una coreografía cadenciosa hacia la puerta, como si juntas quisieran conquistar el espacio. Llamé a un exterminador, sin embargo, los insectos morían solo para ser repelidos nuevamente, renaciendo en un ciclo interminable. Durante el día, parecía que la limpieza había logrado un suspiro de calma, pero cuando el sol se ocultó, la casa cobraba una personalidad propia. La narración de mi hermana no dejaba de resonar en mi mente. Cada palabra parecía tallada en el aire, impregnando hasta los rincones más oscuros de la vivienda. Se podía percibir el aroma a humedad y a tierra antigua, mezclado con el inconfundible hedor de lo que se negaba a morir, mientras las sombras bailaban en las paredes descascaradas. Día 2. Un amanecer de pesadilla. El alba llegó tímida, dejando entrever apenas unas luces pálidas que luchaban contra las sombras nocturnas. El ambiente estaba cargado de humedad y el aire olía a tierra mojada, como si la casa misma hubiera absorbido siglos de secretos y soledad. Al abrir los ojos, mi primer impulso fue mirar mis pies. Lo que vi parecía salido de una pesadilla. El piso, cubierto en su mayoría por una marea de gusanos retorciéndose, imitaba un cuadro macabro. Cada paso se convertía en un recordatorio brutal de una danza de vida y muerte, donde las criaturas parecían fusionarse en una incesante coreografía de desesperación. Las paredes, recubiertas de un empapelado descolorido y con manchas de humedad, albergaban grietas profundas que permitían ver cómo los gusanos se aferraban a cada rendija. Los muebles, antiguos y cubiertos de polvo, se veían casi olvidados en un rincón, pero ahora eran escenario para una invasión orgánica que parecía mimetizar el latido sombrío de la casa. Al salir al patio, el entorno se reveló con una crudeza que helaba la sangre. La tierra, expuesta y agrietada, vibraba con una actividad inusual, como si desde lo más hondo del subsuelo brotara un ejército oscuro que se negaba a detenerse. La vegetación del jardín, marchita y enmarañada, parecía rendir homenaje al caos que se manifestaba en cada centímetro de tierra. Entre el murmullo del viento y el susurro de la maleza, resonaban las crónicas del olvido. Ni el veneno del exterminador pudo con ellos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente embargada por una mezcla de horror y fascinación, decidí hablar con mi hermana. «Hermana, déjame vivir en ese lugar». Signo de interrogación abierta. ¿Por qué querrías enfrentar algo tan perturbador?, preguntó, con la voz quebrada y ojos llenos de pregunta. Porque en cada esquina habita un secreto que necesito comprender, afirmé, casi sin poder contener la extraña atracción hacia lo prohibido. Ella, a pesar del miedo evidente, aceptó mi decisión, y así se trazó la ruta que sellaría mi destino. Día 1 en la casa, el umbral de lo innombrable. Con la maleta en mano y una mezcla de determinación y aprensión, crucé una vez más el portón de la casa. La fachada, compuesta por ladrillos envejecidos y ventanas con cristales ahumados, no ofrecía indicios de lo que se ocultaba en su interior. La puerta chirrió al abrirse, revelando un vestíbulo sumido en una penumbra que parecía abrazar cada objeto. El aire estaba impregnado de olor a humedad, a encierro y a antaño olvidado. Cada habitación estaba cargada de historia. El salón, con su vieja estantería de libros polvorientos y cuadros cuyos rostros desvaídos parecían seguirte con la mirada, contaban silenciosas narrativas de tiempos remotos. El suelo de madera, cuyas tablas crujían con el peso del pasado, sobresaltaba a cada paso. Las sombras parecían tener vida propia, extendiéndose y encogiéndose en compases silenciosos que se coordinaban con el murmullo de la casa. Entretanto, los detalles visuales se agudizaban en cada rincón. En un pasillo lateral,
La tenue luz de una lámpara antigua jugaba a transformar cada sombra en figuras caprichosas. En una esquina, un espejo con el marco carcomido por el tiempo reflejaba destellos de lo que parecía una habitación extraña, con texturas opacas y una atmósfera que invitaba al misterio. El ambiente estaba impregnado de una sobria musicalidad, donde cada crujido y cada susurro competían por elevar la tensión a niveles insospechados. El contraste entre la rutina diurna y la noche era abismal. Después de acomodarme y preparar algo de comer, me sumergí en la aparente inseguridad de una rutina mundana. Sin embargo, cuando el crepúsculo sumió la casa en sombras profundas, su verdadera naturaleza se dejó sentir. Afuera, unos perros, con el pelo erizado y miradas intensas, rodeaban la vivienda. Sus ladridos formaban un coro de alerta y preocupación. Asomado a la ventana, pude ver cómo sus siluetas, delineadas por la luz trémula, parecían vigilar cada centímetro de la casa con un instinto ancestral. El clímax llegó de manera abrupta. Un golpe seco resonó en la puerta trasera, destrozando la calma de la noche y haciendo vibrar mis nervios. De inmediato, un chillido agudo, desgarrador, se elevó en el aire, como si manos invisibles rasgaran la madera en un intento desesperado por liberar un secreto largamente contenido. Con pasos lentos y temblorosos, me acerqué a la fuente del estrépito, consciente de que estaba siendo atraído hacia un abismo del que no había retorno. La escena en la hamaca, un arrullo que hipnotiza. En un rincón casi olvidado, encontré una vieja hamaca colgada entre dos desgastadas vigas de madera. Hastiado y abrumado por la fatiga, me dejé caer sobre ella, buscando en la aparente sencillez de aquel mueble un respiro del caos. Apagué la luz, confiando en que la oscuridad me brindaría el sosiego que tanto necesitaba, pero entonces ocurrió algo insólito. La hamaca comenzó a moverse sola, en un vaivén cadencioso que no era provocado por el viento, pues el aire permanecía inmóvil y pesado. Fue como si la misma tela, gastada y marcada por el paso del tiempo, recobrara vida. Pude escuchar un sutil murmullo, casi imperceptible, de las fibras al deslizarse una sobre otra, un sonido que se confundía con un eco lejano de pasos silenciosos y susurros olvidados. Sentí el contacto de la tela contra mi piel, un roce frío que recorría mi espalda con la precisión de manos invisibles. Cada ondulación traía consigo la sugerencia de una caricia meticulosa, como si quisieran reorganizar mi propio cuerpo en una coreografía de rendición. La hamaca parecía imbuida de una presencia espectral, una fuerza que se manifestaba en un arrullo casi maternal, pero cargado de una extraña malicia. Mis dedos se movieron involuntariamente, como obedeciendo un mandato que no provenía de mí, y una brisa sutil, a la vez suave y penetrante, acarició mi rostro con el tacto de un aliento helado. La habitación se transformó en un escenario onírico y perturbador. Las sombras, al compás del movimiento de la hamaca, se alargaban y se retorcían formando figuras casi reconocibles, como si quisieran contarme secretos en un idioma olvidado. Cada detalle, desde el crujir de la madera en el fondo hasta el leve zumbido de la oscuridad, contribuía a la sensación de habitar un mundo paralelo, donde el tiempo parecía detenerse y ceder el paso a lo inexplicable. En ese instante final, mientras mis ojos se iban cerrando por un sueño forzado, comprendí con una claridad estremecedora, ya no estaba en una simple casa. Me encontraba en las manos de una entidad ancestral, un ser o presencia que me había aceptado con un arrullo meditativo y profundo, invitándome a sumergirme en un sueño del que quizás jamás quisiera despertar. Continuará. Cada detalle de esta jornada, desde la fatídica revelación de mi hermana hasta la inquietante experiencia en la hamaca, se teje en la atmósfera de una casa que respira historia, misterio y una belleza macabra. Las paredes, el suelo, la fragancia a tierra mojada y el silencio cargado de secretos forman un tapiz que invita a imaginar cada rincón, cada sombra, cada murmullo de ese lugar encantado. ¿Te gustaría adentrarte aún más en este universo? Podríamos explorar, por ejemplo, el arrullo de la oscuridad, segunda parte. Las sombras aún guardan sus secretos. La noche susurra lo que no podemos ver. Pero lo que acecha en la oscuridad está más cerca de lo que creemos. ¿Te atreves a descubrir lo que sigue? En el próximo capítulo, la presencia se hará más fuerte, los signos serán más evidentes, y el miedo será inevitable. La historia no ha terminado. Solo ha comenzado.
Suscríbete y prepárate para lo que viene.